Bueno, buenas tardes. Primero que nada, deseo agradecer a la Asociación de Mujeres Médicas Michoacana eh, por invitarme a esta conferencia y también felicitarlas por todos los esfuerzos que están haciendo para mejorar la vida de las mujeres médicas. Eh, Mi nombre es Carmen Dimare. Yo soy médico especialista en salud pública y, y máster en bioética. Y les voy a hablar un poquito sobre la bioética y las profesiones de la salud. Primero que nada, quisiera hablar un poco sobre qué es salud y ir al siglo XX cuando se discutió que el binomio de salud-enfermedad era lo que definía la atención de la salud, y es en la conferencia de Alma-Ata donde se define que no debemos de hablar de la ausencia de enfermedad como salud, sino hablar de la salud como la búsqueda del bienestar. Y ya entonces nos incluyen no solo la salud física, ¿verdad? Que también era en ese momento se buscaba la salud física únicamente, sino que ya hablamos de salud física, mental y también social, lo cual nos abre el campo, ¿verdad? Al actuar en salud, nos amplía el campo de acción para poder así abordar ciertas patologías que tienen sus raíces más en situaciones eh, eh, comunitarias más que situaciones individuales. Luego esto es retomado en Ottawa en 1986, y con la Carta de Ottawa ya se viene a decir que queremos salud para todos, y después se define salud para todos en el año 2000, ¿verdad? Em, ya es buscar vidas sanas, vidas plenas y darle bienestar a los pacientes. También aquí es muy importante pensar que ya entonces no, para fortalecer la salud de las personas, no solo actuamos los profesionales de la salud, sino que hay muchos otros actores que están involucrados, y por ende, pues debemos de trabajar también con ellos. Esto es importante porque a nivel de ética ya pasamos no solo a ser actores a nivel en nuestro centro hospitalario, sino que en la comunidad en que estamos atendiendo a las personas. Bueno, no voy a entrar en la definición de qué es un profesional. Ustedes en México tienen muy bien definido qué es un profesional, ¿verdad? Pero sí hacer un llamado a que en el sector salud tenemos varios profesionales, ¿verdad? Eh, por razones históricas, los médicos somos los que hemos con mucho definido el camino a andar, pero eh, somos ya hoy más que nunca, ¿verdad? Los trabajos son multidisciplinarios para la atención de los pacientes. Entonces, pues saber que hay profesionales de la salud en atención primaria. Estos pueden ser incluso técnicos, enfermeros, también especialistas, ¿verdad? Esa persona que primeramente da la atención a un paciente, ¿verdad? También los especialistas médicos, que aquí no puse la cantidad de especialistas que hay, pero pues reconocer que todas las especialidades médicas pues son de atención clínica, pues son profesionales de la salud. Igual también a nivel de cuidados de enfermería, todos aquellos que brinden cuidados de enfermería son profesionales de la salud en todos sus niveles. Por eso, ¿verdad? Desde la auxiliar hasta la enfermera diplomada, ¿verdad? En otros países hay certificaciones distintas de enfermería, etcétera. Todos estos son profesionales de la salud. A nivel de farmacoterapia, tenemos los farmacéuticos, que tienen la particularidad que ellos también evalúan al paciente y también prescriben tratamientos, ¿verdad? Ellos también toman decisiones con respecto a la salud de pacientes. Y sí han sido capacitados para hacerlo, ¿verdad?
Entonces, en eso, hoy es más, sigue siendo relevante que a veces los pacientes primero acuden a una farmacia que a un médico, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta esto cuando hablamos con colegas farmacéuticos. Y existen otros profesionales, aquí no, la lista está incompleta, ¿verdad? No están los microbiólogos clínicos, etcétera, ¿verdad? Genetistas, etcétera. Pero todos ellos trabajan para el bienestar del paciente, ¿verdad? De alguna u otra forma. Sin embargo, pues es importante los odontólogos mencionarlos porque en realidad su práctica profesional eh, muchas veces eh, presenta casos y por ser una distinta rama, pues puede ser que se aborden de una forma diferente. Aquí les dejo dos preguntas. Una es con quién habla el paciente. ¿Por qué? Porque ahora en esto que es Lean Hospital, hospitales delgados, no sé cómo se dice, eh, lo que administrativamente lo que se ha dado cuenta es que el paciente no habla con el médico o con la enfermera, ¿verdad? Sino que muchas veces habla con la persona que limpia el piso, ¿verdad? Entonces es importante que esta escultura, este trato ético, sea conocido por todo el personal. Sí, no estoy diciendo que sea educado, pero que se conozca, pues, que si yo me entero de un secreto de un paciente, que sepa que no debo divulgarlo y cada institución verá cómo implementarlo, pero es importante tomar esto en cuenta a la hora de tratar nuestros pacientes. Y lo otro es cuando nosotros estamos en el acto médico, ¿verdad? Es pensar en quién confía el paciente, ¿verdad? Esto en realidad no es una pregunta que no nos hacemos y asumimos muchas veces que el paciente acude porque confía en nosotros. Sin embargo, bueno, hay experiencias muy interesantes. Digamos, aquí en nuestro país, los indígenas acuden como último recurso a un médico, ¿verdad? Primero van al chamán, etcétera, ¿verdad? A la farmacia, etcétera. ¿Por qué? Porque en quien menos confían es en el médico, ¿verdad? Cuando uno les pregunta cuál es el motivo para esto, pues dicen, de es que como nada me funcionó, voy a pero no es esto porque creen que les va a resolver, sino porque es un último recurso, ¿verdad? Y pues es interesante pues saber que puede haber motivaciones distintas para que acudan a nosotros, ¿verdad? Y que tal vez no estamos dando un servicio en cual las personas confíen, ¿verdad? Y deseamos desde la ética pues que las personas confíen en nosotros. Eh, ya pues se ha hablado un poco de qué es ética y bioética, ¿verdad? Pero quisiera aquí solo recalcar pues a mis estudiantes algunos de los campos de la ética y bioética que creo que es importante que conozcan. Uno es cómo me comporto, ¿verdad? Que es la deontología, este juramento que yo hago, que cómo entro yo a una casa, cómo mantengo el secreto médico, cómo me comporto con colegas y actualmente también cómo me cuido yo mismo, ¿verdad? Como médico, ¿verdad? Esta es una parte muy importante del formar de los profesionales. La ética profesional, ¿verdad? ¿Cómo mantengo yo mi atención profesional? ¿Cómo no hago una negligencia, mala práctica? ¿Cómo no abuso ni discrimino, ¿verdad? Situaciones o cómo le doy la atención a todos los pacientes de forma equitativa, etcétera, ¿verdad? Esto está más dentro de lo que llamaríamos la ética profesional y generalmente hay alguna regulación, ¿verdad? Que, está, que me eh, que regula cómo debo yo actuar en mi profesión. Por ejemplo, la más importante, bueno, es que debo estar acreditado para ejercer mi profesión, ¿verdad? Este es el campo de la ética profesional, el que yo tenga todas las certificaciones y acreditaciones para poderme desempeñar y hacer los procedimientos que estoy haciendo. La bioética, pues,
es en sí, pues ya la propia vida de las personas y su salud y sus manifestaciones nos ponen a veces en dilemas que hay que decidir por el bienestar del paciente o por otra situación o por la vida del paciente. Y son estos los dilemas bioéticos, ¿verdad? Un ejemplo claro es la asignación de ventilación mecánica, los trasplantes, ¿verdad? El acceso a un trasplante, a órganos, la fertilización in vitro, ¿verdad? Que aquí tiene varios dilemas, ¿verdad? Entonces, la toma de estas decisiones requieren una reflexión mucho más eh, profunda y también de una forma mucho más experta, con capacidad de predecir qué sucederá si tomo esta u otra decisión, ¿verdad? Entonces, estos ya son dilemas propios muy dentro de la profesión, de cada una de las profesiones de salud. Pueden ser en enfermería, que tengamos dilemas de cómo atender a un grupo de pacientes, ¿verdad? No estoy excluyendo las profesiones de la salud. Después, bueno, ahora post pandemia, pues más, ¿verdad? Pero la comunicación ética es algo que debemos de aprender. ¿Cómo debo yo comunicarme con los pacientes? ¿Cómo debo darles malas noticias? ¿Qué puedo comunicarles? ¿Qué no puedo comunicarles? ¿Cómo debo yo publicar la información de mis pacientes para generar conocimiento? ¿Verdad? Entonces, esta es otra parte de la ética y la bioética muy importante. Y después el razonamiento. El contar con un razonamiento, no, ahora vamos a ver que una de nuestras competencias pues es tener conocimientos fundamentados, ¿verdad? Y pues otra es lograr razonar, ¿verdad? La lógica dentro de nuestro quehacer. Hemos de buscar ser congruentes y lógicos en la toma de decisiones que tenemos, ¿verdad? Y pues la ética está muy relacionada con el derecho, que es otros expositores lo verán. Eh, quiero hacer un pequeño pausa para mostrar algunas diferencias entre la relación en la práctica clínica y la investigación, porque creo que es importante que a la hora yo de ejercer la profesión, sea donde esté, es importante que tome en cuenta que es distinto estar en una investigación que estar tratando a un paciente. Y lo principal es tener muy claro que el propósito de la relación entre un investigador y un participante de investigación, o entre un médico, un profesional de la salud y un paciente, es diferente, ¿verdad? En la primera generación de conocimiento, ¿verdad? La investigación lo que busca es generar el conocimiento, mientras que en la segunda es generar un bienestar o mejorar la salud de la persona. Y esto es muy importante. Es importante tener muy claro que en la relación profesional de la salud, persona atendida, lo que se busca es generar un bienestar. No estoy viendo yo las personas para conocer o generar conocimiento. Eso es secundario. Lo primario es que esa relación que tenemos debe de generar un bienestar a la persona atendida. Y pues por eso es importante tener esto claro y saber que si no genera bienestar, algo hay que atender en esa relación, porque no es una relación buena ni apropiada desde el punto de vista ético. Em, ah, y pues es saber que si, que yo espero, ¿verdad? Que una relación clínica, ¿verdad? Los riesgos a los que someto al paciente sean conocidos, no desconocidos, ¿verdad? Y los beneficios también sean conocidos. Y pues, como todos, ¿verdad? Tiene derecho a la privacidad y al respeto. Y muy importante es mantener la dignidad de la persona, ¿verdad? Esto, dentro de la ética, eh, buscamos que la persona sea respetada como una persona digna. Y pues la ética profesional lo que nos va a ayudar es a decir cómo me debo comportar yo en esta situación y cómo voy a decidir.
Mucho de lo que voy a hablar se basa en la Asociación Médica Mundial. ¿Por qué? Porque dados la historia de la evolución de la ética, la Asociación Médica Mundial se ha convertido en un ente que nos proporciona guías sobre cómo relacionarnos entre profesionales y cómo relacionarnos con los pacientes. Es relevante que para el 2016 sí se estuvo hablando sobre que la Asociación Médica Mundial incluyera profesionales. Sin embargo, aún eso no es así. ¿Qué tenemos? Pues en todos los colegios tenemos un juramento, ¿verdad? El juramento hipocrático moderno, ¿verdad? De los médicos se llama la Declaración de Ginebra, que tiene ciertas adiciones de acuerdo a los tiempos, eh, y que no veremos aquí, pero unos, por ejemplo, es el autocuidado del médico, ¿verdad? El juramento hipocrático no nos decía sobre el autocuidado del médico y este sí, y que nos habla sobre la discriminación, ¿verdad? En el juramento anterior, pues en Grecia, ¿verdad? Una sociedad donde hay esclavos y no esclavos, ¿verdad? Pues la discriminación, pues la idea de discriminación era muy distinta a la actual. Sin embargo, eh, la, el cuerpo del juramento se mantiene. La declaración de Tokio, les quiero decir que estos materiales, bueno, la declaración del Helsinki no, porque habrán ya charlas de investigación, pero lo que es la declaración de Tokio, la declaración de Taipei, la de Venecia y otros, y el manual de la Asociación Médica Mundial están en el sitio del curso, de este curso. La Declaración de Tokio nos habla sobre la no discriminación y cómo tratar a personas que son prisioneros, ¿verdad? Incluyendo eh, cómo yo como médico logro no torturar a mis pacientes. Cómo yo como médico puedo negarme a torturar a mis pacientes, ¿verdad? Entonces, la declaración de Tokio, pues, nos sirve en situaciones en que vivimos, si vivimos en una situación en que nos están obligando a hacer tratamientos contra los pacientes, etcétera, pues podemos ayudarnos con la Declaración de Tokio. Es bueno leerla para saber, pues, qué conductas yo realizo que están discriminando a mis pacientes, ¿verdad? Y les puse la declaración de Taipei, porque creo muy importante hoy por hoy lo que es el uso de los datos, ¿verdad? Nosotros, yo soy de la época del secreto médico, ¿verdad? Pero ya estamos en la época en que son las bases de datos, cómo protejo las bases de datos, qué información puedo o no puedo revelar, cuál información de salud debe mantenerse como información de salud y no utilizarse para otros fines, ¿verdad? Entonces, creo que es importante, aunque esto está actualmente en evolución, pues conocer al respecto. Y sobre los biobancos, pues es complejo, pero por ejemplo, llega un médico eh, un ortopedista y les dice a ustedes, vean, un ortopedista en un hospital geriátrico le dice, vean, yo puedo darles todos los huesitos de mis pacientes para que ustedes lo puedan usar en un biobanco, ¿verdad? Y tener cemento para las prótesis de otros. Y esto parece algo, un uso muy apropiado, ¿verdad? Sin embargo, esto sí debe ser normado claramente porque el uso y el abuso de los pacientes se puede dar y más en una población altamente vulnerable como es el adulto mayor, ¿verdad? Entonces, por esto es que hay una regulación sobre los biobancos y el uso de ellos. También asociado a esto está progresando, ¿verdad? ¿Cómo uso yo la información genética? Que no les puse ahí la declaración al respecto, pero que ustedes pueden buscarla, ¿verdad? Okay.
Recientemente la Declaración de Venecia se hizo por parte de la Asociación Médica Mundial en contra de la eutanasia, que es el consenso que hubo a nivel europeo, ¿verdad? Y de otros que, pues, y este es un tema pues que todavía está en discusión. Okay. Aquí no está dentro de la carpeta, ¿verdad? Tienen la carta de los pacientes, ¿verdad? Los derechos de los pacientes, que la pueden consultar. Bueno, y quería decirles, bueno, que pueden entrar a la Asociación Médica Mundial, colocar en español, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden buscar las políticas y resoluciones, ¿verdad? Que deseen para que estén al día sobre lo último que está sucediendo. Y pues el Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial también es un documento que debemos consultar los médicos, pero que se aplica también a otras profesiones. Entonces, ¿qué se nos solicita a los profesionales de la salud? Bueno, uno es que cumplamos con el juramento profesional y que cumplamos con todas las regulaciones que hay sobre cómo ejercer mi profesión. Que seamos personas compasivas. Actualmente también se habla de empáticas, ¿verdad? Que tengamos empatía, pero que ejerzamos la compasión en la atención a las personas, que seamos altamente competentes, no simplemente competentes, sino altamente competentes. Existen exámenes para certificar qué tan competente soy para tomar decisiones. Eh, bueno, ustedes los conocen, ustedes tienen la UNAM tiene su examen, etcétera. Pero es importante reconocer, pues, que la competencia que yo tengo para tomar decisiones define la calidad de la atención que doy. Y después que tengamos autonomía para tomar decisiones y también que respetemos la autonomía del paciente, pero que nosotros tengamos la autonomía para poder decidir. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya no estamos con una jerarquía profesional que incide en qué hago, yo no hago, sino que la tendencia actual es que se decida con base en lo que el paciente necesita y no con base en lo que la estructura jerárquica de mi institución dice, ¿verdad? Este es algo que está sucediendo en este siglo, así que pues todavía está iniciando. Debemos de ver cuál es el modelo de relación médico-paciente. Todos conocemos que iniciamos con un modelo paternalista en la cual el paciente era simplemente una persona cuya autonomía no se veía como tal y se asumía que el profesional de la salud conocía mejor que el paciente qué debía hacer. Hoy por hoy, gracias a los esfuerzos en muchos países, pero en México es uno de los que más han luchado por el consentimiento informado, se ha logrado pues que la relación entre médico-paciente ya no sea simplemente eh, una consulta en que consultativa de tengo esto, ¿qué debo hacer, verdad? Sino que ya sea una toma de decisiones por parte del paciente en la cual él decide cuál va a ser su salud, ¿verdad? Y hacia ese es el modelo de relación que queremos, ¿verdad? Igual si un paciente va a hacerse un examen de orina, es lo mismo, ¿verdad? El paciente que ya tenga el conocimiento de por qué va ese examen de orina y que esté anuente a hacérselo y sepa pues qué va a hacer. Este es un cambio que estamos viendo, sabemos que no es del día a la mañana y sabemos que hay una gran diversidad de situaciones que hacen que no sea posible, no es perfecto, ¿verdad? Pero siempre podemos mejorar lo que tenemos gracias a que ya tenemos conciencia de cómo podemos hacer mejor las cosas y ya tenemos otros criterios, ¿verdad? Ya ahora sabemos que el consentimiento no es un documento, sino que es un proceso, ¿verdad? Entre el profesional de la salud y la persona para lograr decidir, para que el paciente logre decidir lo mejor para él, ¿verdad?
bueno, ¿cuál es el modelo para toma de decisiones sobre problemas éticos? Pues esto es este curso en sí, uno de los fundamentos, ¿verdad? Yo podría tomar las decisiones con base en si sale el sol o la luna, o si siento que este debe ser el tratamiento, o si tengo mi experiencia, que siempre este ha sido la mejor, ¿verdad? La mejor situación, ¿verdad? Pero hoy por hoy la toma de decisiones para problemas éticos lo hacemos con base en una consulta entre ambos y usamos modelos de decisión que tengan alguna base filosófica, ¿verdad? O bien estudio de casos anteriores o bien principios que me ayudan, ¿verdad? Entonces, ya la toma de decisiones no es... eh, está guiada por algún modelo que me permite tomar una mejor decisión a pesar de que la situación sea más compleja. ¿Qué esperamos en los profesionales de la salud? Uno es que puedan reconocer la autonomía del paciente, que puedan reconocer que el paciente está tomando sus decisiones y que puedan respetar y fomentar que el paciente sea autónomo. La confidencialidad, ¿verdad? El derecho a la privacidad que tienen todos los pacientes, que sepamos hasta dónde podemos publicar, ¿verdad? Por ejemplo, el secreto médico, recuerdo un presidente de los Estados Unidos que tenía un cáncer de colon y fue operado, ¿verdad? Entonces es noticia que tiene cáncer de colon, pero que yo le pregunte al oncólogo que lo operó, al gastroenterólogo que lo operó, qué tipo de cáncer era, ¿verdad? O si realmente tenía ese tipo de cáncer, aún ahí ya yo puedo estar violentando la confidencialidad porque ya no es un criterio periodístico, sino que es un criterio experto, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener la conciencia de que nuestros criterios son criterios expertos y aunque sea conocido públicamente, el hecho de que nosotros certifiquemos ya eso da un criterio experto y por eso el secreto lo debemos de mantener un poquito más que los otros y no debemos extender información, ¿verdad? El caso este fue que si yo empiezo a decir el tipo de cáncer que es, ¿verdad? Y que no estaba en los medios, pues ya ahí sí estoy violentando el secreto médico, ya no es incluso desde el punto de vista legal. En este siglo ya estamos reconociendo las situaciones de vulnerabilidad, además de las poblaciones vulnerables, pero eh, y viendo, ¿verdad? Si esto eh, qué medidas se pueden tomar para proteger a quien es vulnerable, ¿verdad? Esto es algo que se está empezando a ver y pues tendríamos que esperar, eh, pero sí reconocer si yo estoy ante una población vulnerable. La mayor población vulnerable pues son los niños, también tenemos ahora los adultos mayores que son significativos en ciertos países y pues tenemos tantas otras como hay situaciones de vulnerabilidad. Y lo otro que es importante, que alguien en la profesión que pueda percibir que está ante un dilema ético, ¿verdad? Porque sí el problema es que si yo no tengo conciencia de que esto es un dilema, es muy posible que yo caiga en un error, ¿verdad? Otro asunto importante es cómo cooperamos entre profesionales, el respeto que debemos de tener entre profesionales y cómo la información que usamos entre profesionales, cómo la vamos a compartir y cómo la vamos a divulgar, ¿verdad? Entonces, esta, igual que las otras, está bajo el secreto médico, no puede ser publicada a terceros, ¿verdad? Que no estén relacionados en el ámbito de salud. Y sí buscamos a cooperar entre profesionales. Eh, eh, el, el bienestar del paciente es de todo el cuerpo de profesionales que lo atendemos y no de una persona en especial, ¿verdad? Entonces sí es importante cada vez que comprendamos que la cooperación entre profesionales es una de las fortalezas de que la medicina avance si logramos que todos entre nosotros cooperemos. Voy a exponer el primer caso práctico
del Manual de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial. Ajá. El doctor P. es cirujano con experiencia y conocimientos. Está a punto de terminar su turno de noche en un hospital público no muy grande. Una joven es llevada al hospital por su madre, quien se marcha de inmediato después de decir a la enfermera que la recibe que debe ir a cuidar a sus otros hijos. La paciente tiene una hemorragia vaginal y mucho dolor. El doctor P. la examina y decide que ha tenido una pérdida o un aborto provocado por ella misma. Realiza una rápida dilatación y un raspaje y le pide a la enfermera que pregunte a la paciente si puede costear su hospitalización hasta que pueda ser seguro que se ha dado de alta. El doctor Cuque llega para reemplazar al doctor P, quien se va a su casa sin hablar con la paciente. Bueno, este es un caso en que, como vemos, llega una paciente, la paciente es atendida, su problema de salud es resuelto y hay seguridad en el tratamiento, ¿verdad? No podemos decir que el tratamiento haya negligencia, para decirlo, ¿verdad? O mala práctica, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista ético, es una paciente, ¿verdad? Que llega, no sabemos si es menor de edad, ¿verdad? Puede ser que sea menor de edad, pero que se le realiza un legrado sin ella, y no sabemos si ella consintió o no que se le hiciera este procedimiento. Parece, la redacción nos dice que posiblemente no se le consultó a la paciente, sino que simplemente se le hizo el legrado. Y además, la paciente no se le dio un seguimiento para decirle qué se le había hecho, cómo estaba, qué fue lo que sucedió, cuál es su pronóstico, ¿verdad? Y finalmente, entre colegas no hay una comunicación eficaz, ¿verdad? Para que si yo esto no lo pude realizar en mi turno, pues lo pueda hacer esto. Entonces aquí vemos cosas que parecen ser operativas de administración, son en realidad éticamente el acto que debo hacer, debo buscar que sea un acto compasivo de calidad, ¿verdad? Y pues en este caso he de reconocer que la paciente tiene un procedimiento que le voy a hacer y no soy yo, aunque yo se lo indique y conozca la situación, ¿verdad? Sí debo de pedir el consentimiento de la paciente para hacerlo y convencerla de que es necesario, ¿verdad? Por darle el beneficio de la salud, etcétera. Que en este caso, pues, es bastante eh, claro que hemos de hacer el procedimiento. Y finalmente, pues, también debo de aprender a comunicarme con mis colegas, ¿verdad? Y a hacer con los colegas. Aquí tengo otros casos, ¿verdad? Que son, que pueden ser interesantes. Uno es el caso de un paciente con linfoma de Burkitt, ¿verdad? Es un odontólogo que atiende a un universitario de 19 años y le halla una pequeña masa en su cavidad oral y su impresión diagnóstica es que tiene un linfoma de Burkitt, ¿no? El odontólogo tiene suficiente experiencia y preparación como para saber que es muy posible que sea un linfoma de Burkitt. Entonces decide referirle al médico tratante, ¿verdad? Entonces el paciente le pide que le explique, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ir al médico tratante? ¿Verdad? En este caso, pues esto es cómo yo, si no tengo si no soy el médico tratante el que estoy, bueno, cómo trato a los pacientes de un médico tratante, por ejemplo, si soy patólogo, si soy radiólogo, etcétera, ¿verdad? En todos estos casos se puede dar que yo me dé cuenta de una enfermedad y que no se la diga el paciente, sino que se la tiene que dar el médico tratante. Y esto en parte es porque el médico tratante puede evaluar mejor el caso, ¿verdad? Eh, pero también tiene que ver, pues que también tenemos que darle, en este caso, es un diagnóstico presuntivo, no un diagnóstico de certeza, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer esto, si hay certeza de que este es el diagnóstico.
si no la hay, pues lograr que la persona llegue lo más pronto posible a la certeza. Y lo otro que está en juego aquí es cómo dar malas noticias, ¿verdad? En este sentido, pues sería en las actualmente, pues nosotros para dar una mala noticia, pues tenemos todo un protocolo de cómo dar malas noticias para que la persona las pueda recibir adecuadamente. En este caso, pues, lo conveniente sería que el odontólogo le indique que le encontró una pelotita y que quiere que se la vea a su médico, que no sabe qué puede ser, pero sí que cree que es urgente su tratamiento, ¿verdad? Eso. Y pues en la referencia debe de poner qué es y es posible que el paciente lea qué es, eh, pero entonces hay que hacer hincapié en que este es un diagnóstico presuntivo y que realmente necesita que lo vea su médico tratante para poder decir, ¿verdad? No estoy diciendo que el odontólogo debe dar el diagnóstico, pero sí que debe de calmar, tranquilizar al paciente y decirle que debe de acudir rápidamente a su tratamiento, porque si no, podría ser, eh, pues porque el mayor bienestar de él está en tratarse rápidamente. Finalmente, los casos, un caso de tamizaje genético, que este es los dilemas éticos a nivel de diagnóstico genético, no dudo que vayan a variar día a día nuestra posición a medida que vamos aprendiendo de terapia genética. Sin embargo, bueno, este caso es que Pedro tiene 34 años de edad y va con el médico a su tamizaje genético con su papá. Eh, 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 el médico le pide hablar a solas para darle el resultado de su examen y le indica a Pedro que cuenta con una predisposición genética para enfermedad de Alzheimer y le recomienda realizarle la prueba a su padre. Pedro no quiere compartir esta información con su padre, él no quiere que su familia sepa que tiene esta predisposición, ¿verdad? Entonces, este es otro caso, ¿verdad? Del tamizaje genético, en el cual yo al encontrar la información de un paciente, en realidad estoy encontrando la información de su descendencia o de su progenie. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Bueno, pues la voluntad del paciente está sobre la voluntad de los otros, ¿verdad? Sin embargo, pues cada médico definirá cómo actuar en este caso. Em, bueno, quiero eh, terminar aquí la charla. He hablado, algunos temas no los puse en Filmina, ¿verdad? Como el secreto médico y etcétera, pero son esenciales. Es esencial para nosotros conocer cuál es nuestra posición sobre el inicio de la vida, el fin de la vida, ¿verdad? Y también es esencial hablar con el paciente, conocer al paciente, no como, no como un organismo viviente, sino como una persona que viene a consultarnos y que tiene problemas, ¿verdad? A veces muy difícil en la consulta, por brevísima que es, pero debemos de aprender a detectar esas señas, ¿verdad? Del paciente, conocer el paciente que tenemos los pacientes que ahorita se me olvidó el nombre, ¿verdad? Los gringos le dicen el pomo de la puerta, ¿verdad? Los antropólogos le dicen by the way, ¿verdad? Y son estas personas que durante la consulta no dicen nada, ¿verdad? Y ya cuando están con él cerrando la puerta dicen, ay, por cierto, ¿verdad? Y ya ahí nos dan la historia, ¿verdad? Entonces tener la astucia de decirle, venga aquí, cuénteme, ¿verdad? Lograr que se acerque a nosotros, porque realmente hay personas que solo al final de la consulta logran decir qué es lo que les sucede. Bueno, quiero agradecer muchísimo a la Asociación de Mujeres Médicas de Michoacán por haberme invitado y agradecerles que se estén reuniendo y que hagan todas estas jornadas de educación. Y también a todos los maestros que he tenido y que están hoy aquí
y a todos los maestros que han apoyado a la formación de mejores profesionales, incluidas todas las mujeres que están aquí ayudándonos. Quedo a las órdenes por ustedes. Muchas gracias.